Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga en este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de venir a su casa de oración a poder estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Grande eres sobre todas las cosas, oh Jehová. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de venir a tu casa de oración para estudiar tu palabra. Permite, Señor, que hoy cada vez hondo en nuestros corazones nos hagas entender las cosas grandes y ocultas que tienes preparadas para nosotros. Este tema controversial que estamos trayendo, Señor, permite que tú se lo puedas hacer razonar en el pensamiento de cada uno. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Estamos en la confesión de fe de Westminster, el capítulo 9, donde estamos tratando el tema del libre albedrío. Y hemos dicho que el libre albedrío es un tema controversial porque en el tema del libre albedrío se envuelve la filosofía, en el tema del libre albedrío se envuelve la psicología, en el tema del libre albedrío lo vemos también en el tema religioso. Entonces cada uno tiene una opinión de lo que es el libre albedrío, y esto pues prácticamente se resume en tres áreas: en que el libre albedrío existe, en que el libre albedrío no existe, y que el libre albedrío es algo que puede ser parcial, existe y no existe. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando. Vimos en las secciones 1 y 2 que Dios ha dotado al hombre con un libre albedrío. Dentro de ese libre albedrío, la persona tiene todo el derecho de hacer en su diario vivir, escoger todas las actividades que esta persona quiere hacer. O sea, usted se levanta por la mañana, usted decide de qué color se va a vestir, qué va a desayunar, cómo va a organizar su día. Esas son nuevamente elecciones que usted libremente toma. Eso es lo que hemos estado diciendo. Dentro de nuestra naturaleza pecaminosa tenemos el libre albedrío para escoger el pecado que nosotros querramos. Podemos pecar todo lo que nosotros querramos, a como querramos, porque normalmente nuestra naturaleza está basada en que queremos hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad es lo que nos satisface, nuestra voluntad es lo que nos llena. Y hemos visto entonces a través de la Biblia cómo la palabra voluntad en términos del hombre se puede encontrar, cómo se puede definir. Así que prácticamente hemos hablado de que el hombre puede hacer lo que quiera dentro de su estado pecaminoso, pero que cuando llegamos al punto de la salvación, entonces el hombre ya no puede escoger ser justificado, no puede decir, bueno, yo quiero ser justificado hoy, yo elijo ser justificado, yo elijo ser santificado, yo elijo ser glorificado. O sea, el hombre no tiene esa potestad, no tiene ese libre albedrío. Puede escoger cuánto pecado quiere, pero decir yo quiero ser justificado, eso no existe para los propósitos del hombre. O sea, ¿por qué razón? Porque en Romanos capítulo 8 nos establece que Dios es el que nos llama, y si Dios nos llama, Dios nos justifica. Hay un versículo más adelante que dice que Él es el que nos santifica. Así que si nos justifica, nos santifica y al final nos glorifica, todo eso cae dentro de esa soberanía, de esa potestad que es única de Dios. ¿Okay? Así que cuando estamos hablando de ese libre albedrío, el hombre no tiene ese derecho. Y eso es lo que estamos viendo entonces, lo que vamos a ver entonces de la sección 3 en adelante. La comenzamos la semana pasada, pero quiero volver entonces a iniciar esta clase tratando de esa sección 3. Así que nuevamente, secciones 1 y 2, usted tiene el libre albedrío para pecar todo lo que quiere, para escoger su pecado, para escoger su diario vivir. Sin embargo, cuando llegamos al tema de la salvación, que eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante, entonces ya el hombre no posee esa libertad. Hay personas, especialmente dentro de los grupos animistas, como que dicen el hombre puede escoger entre el bien y el mal. Bueno, eso sería razonable decirlo si el hombre pudiera estar en una burbuja de neutralidad y está mirando el bien acá y el mal acá para poder decir si quiere uno y el otro, cuando que la Biblia nos enseña que, o sea, en Juan lo vemos en capítulo 3,
que el que cree es salvo, pero el que no cree sigue condenado. O sea que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nacemos como pecadores. En nuestra infancia somos pecadores, en nuestra juventud somos pecadores, en nuestra adultez somos pecadores, aun cuando llegamos entonces a nuestra vez seguimos siendo pecadores. Entonces, pues nuevamente, estamos condenados desde nacimiento, y lo único que podemos optar es por pedir misericordia y decirle: Señor, si tú no me salvas, yo no me puedo salvar yo solo. O sea que en otras palabras, no estamos en una burbuja de neutralidad viendo el bien y el mal para escoger cuál de los dos caminos queremos seguir. No, o sea, desde nuestra infancia, todos nuestros deseos es la maldad. Eso lo podemos ver, o sea, eso fueron las palabras del Señor, luego de que Noé saliera del arca e hiciera el sacrificio a Jehová. Jehová sintió un olor grato y dijo: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del hombre es mala desde su infancia. O sea que en otras palabras, estamos viviendo vivimos nuestro diario vivir en condenación. Eso es lo que nos merecemos. Pero la misericordia de Dios es grande como para darle salvación a un hombre que no se lo merece, a un hombre que reconoce su pecado, un hombre que se arrepiente de su pecado, un hombre que lo confiesa. Así que nuevamente, dándole esta introducción para que estemos entonces más o menos cayendo en la secuencia, comenzamos entonces con la sección número 3, donde establece en la página 17: el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. O sea, esta sección nos está ahora revelando la condición del libre albedrío del hombre en su estado de pecado hereditario. O sea, esta primera parte donde dice el hombre por su caída a un estado de pecado ha perdido toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. Vamos a ver qué significa esta parte. O sea, por causa de la caída, por razón de la caída, el ser del hombre se ha corrompido en lo moral y el ser del hombre está muerto espiritualmente. Su inteligencia es ciega en lo espiritual, sus afectos son pervertidos, estando él por lo tanto completamente incapacitado, indispuesto y contrario a todo lo bueno, totalmente inclinado a la maldad. Esa es la naturaleza del hombre. Por lo tanto, pues, por lo que ha perdido completamente toda esa facultad de querer algún bien, ese bien es el que está asociado a la salvación. Veamos algunos versículos que pueden apoyar esto que estamos diciendo. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, nuestros pensamientos son continuamente el mal. O sea, no nos podemos, nuestra voluntad siempre nos inclina a hacer todo lo que nos satisface y nos aleja de Dios. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y vuelvo y les destaco, tenemos la voluntad continua del pecado. Esa es la naturaleza de la carne. ¿Por qué no dejamos de ser pecadores? Porque cuando Dios salva a un hombre,
Lo que salva, lo que justifica es el espíritu del hombre, más no la carne, porque en 1 Corintios 15:50 dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que somos un espíritu salvo dentro de un cuerpo que es continuamente pecaminoso. ¿Okay? Así que nuevamente los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 5, versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Esa es entonces nuestra esperanza de la salvación, nuestra esperanza de ser redimido. Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces ya esto es un versículo que tiene esa vista calvinista. O sea, Dios es soberano y Él es soberano sobre toda la creación. Así que nuevamente, separados de Cristo no podemos hacer nada. Así que nuevamente hemos visto que el hombre, por su caída, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. Por tanto, como hombre natural, ese hombre está opuesto a todo bien. Ese hombre está enteramente opuesto a hacer cualquier tipo de bien. El hombre naturalmente no tiene poder para hacer buenas obras agradables y aceptables delante de Dios, a menos que la gracia de Dios, por el mérito de Cristo, nos prepara para que tengamos una voluntad buena. Y también obre con nosotros después que nos la haya dado. O sea, el hombre en su naturaleza no está inclinado a hacer el bien. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, donde dice como está escrito: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No son unos cuantos, son todos. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, el hombre naturalmente no está inclinado a servir a Dios. El hombre naturalmente no está inclinado a buscar de Dios. El hombre naturalmente no tiene temor de Dios. El hombre naturalmente lo que quiere es satisfacer los deseos de su voluntad. Ese es el libre albedrío que usted tiene. Puede escoger el pecado que usted quiere practicar. Eso lo escoge usted. Porque recuérdese que el pecado no es externo, el pecado es interno. Somos seducidos a sacar esa naturaleza pecaminosa para entonces ejercer nuestro derecho a pecar. Así que, nuevamente, el hombre por su caída no está inclinado a hacer ningún bien. Entonces, a causa de que no está inclinado a hacer ningún tipo de bien, está muerto en el pecado. ¿Qué quiere decir la palabra muerto? La palabra muerte significa separación, así que está completamente separado de Dios. ¿En qué? En el pecado. Separado completamente de Dios en el pecado. Todos los hombres son concebidos en pecado, nacemos como hijos de iras, estamos indispuestos completamente a todo lo bueno,
estamos propensos a hacer todo lo malo. Muertos en el pecado, somos esclavos de esta naturaleza pecaminosa, y sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo, el hombre no quiere, el hombre no puede volverse a Dios, no puede corregir su naturaleza depravada o disponerse por su mérito para poder enmendarla. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, donde dice: y Él os dio vida a vosotros, que estábamos como muertos en qué, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo nos regenera, salimos dejamos una naturaleza para entrar entonces otra, pero eso viene por causa de que el Espíritu crea esa regeneración dentro de nuestra vida. O sea, pone ese deseo dentro de nuestras vidas. Así que por eso dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. O sea, recuérdense que el mundo es lo que nos hace aceptar que lo malo es bueno. O sea, recuérdense que el problema que tenemos hoy día es que la iglesia está amoral. ¿Qué quiere decir amoral? Sin moralidad. O sea, lo estricto de Dios no es estricto, y lo malo de Satanás no es tan malo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, Hollywood nos enseña que podemos tener diferentes parejas. O sea, esta ideología woke que se está metiendo ahora a través de la juventud está enseñando prácticamente que lo malo es que bueno. Entonces, lo estricto de Dios no es estricto, lo malo de Satanás no es malo. Y la iglesia entonces lo que ha hecho es bajar lo estricto de Dios y subir entonces el tema de lo malo de Satanás, y lo están tratando de ecualizar. O sea, hay pastores que tristemente no predican la verdad por no ofender a las personas, a los visitantes. Cuando que la Biblia nos enseña, o sea, la palabra, la sana doctrina es lo que enseñamos. Así que, nuevamente, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos según la corriente de este mundo, como al príncipe de la potestad del aire. ¿Okay? Así que nuevamente era lo que les digo, o sea, lo de Satanás no es tan malo. O sea, piensen nuevamente cuando tentó a Eva, que le dijo: no vas a morir. Dios había dicho: vas a morir. No vas a morir. Es que Él no quiere que comas de eso, porque el día que tú comas de esa fruta, vas a ser igual que Él. Y por eso Él te prohíbe que comas de esa fruta. Entonces, lo malo de Satanás lo que hace es que es pasable. La ley de Dios no es tan estricta. ¿Okay? Así que nuevamente, anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Okay? Así que el ataque que la iglesia tiene es por causa de que hay hombres que tienen un espíritu de desobediencia. Se le ha dado un espíritu por causa de la desobediencia. O sea, de la misma manera que Dios nos da la fe para poder creer, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31, nos da una mente depravada para que no hagamos lo que conviene. ¿Me explico? No es que Satanás, o sea, Dios mismo te da la fe para creer y la mente depravada para que hagas lo que te dé la gana. ¿Okay? Versículo 3.
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no hay nadie que está excluido, todos estamos incluidos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, o sea, le extendió amor a un hombre pecador que no se merece la salvación, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y haciendo referencia al versículo 8, por gracia habéis sido salvados. No por mérito propio, sino por la gracia y el amor de Dios sobre un hombre pecador. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él es Jesucristo, ¿no? Juntamente con Jesucristo, habiendo perdonado todos los delitos. O sea, cuando ese versículo que dice, si pecamos tenemos abogados en el cielo para con Dios. O sea que cuando cometemos el pecado, Jesucristo dice, yo morí por ese pecado. Okay. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, es que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. ¿Okay? Así que nuevamente en la sección 3 dice que el hombre por su caída ha perdido absolutamente toda capacidad de algún bien espiritual que acompaña a la salvación. El hombre natural está enteramente opuesto a hacer el bien, está muerto en el pecado y no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. O sea, no es innato en el hombre, o sea, el hombre no tiene esa capacidad. Primera de Corintios capítulo Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, ¿por qué el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios? No, porque eso porque no le interesa, porque no le conviene. Una es que no le conviene, ¿por qué razón? Porque, o sea, la voluntad del hombre es deleitarse en el pecado. Entonces cuando le dicen, eso es pecado, dice, es que yo nunca he visto a Dios. Como yo nunca he visto a Dios, yo no tengo evidencia de que Dios existe, pues entonces, o sea, ¿qué es lo que enseña la iglesia satánica? ¿Sí? Porque hay una iglesia satánica. Bueno, pues, déjenme revelárselo. Hay una iglesia satánica, hay una Biblia satánica que le escribió un señor que se llamaba Anton LaVey, Anton LaVey, yo creo que era. Ahora, ¿de dónde sale este señor Anton? Sale de una iglesia cristiana. ¿Sí? O sea, Carlos de Rosel, el fundador de la iglesia de los Testigos de Jehová, él era presbiteriano. ¿Okay? Así que nuevamente surgen de iglesias cristianas. ¿Por qué razón? O sea, para fundar ¿qué? Una sinagoga de Satanás.
Pero que vienen de malas doctrinas. ¿Sí? Anton LaVey escribió una Biblia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que enseña la iglesia satánica? Dios, o sea, la iglesia cristiana, lo que quiere, o sea, es inhibirte de que tú puedas cumplir todo lo que tú deseas. O sea, todo lo que es inmoral, que la iglesia te lo prohíbe, la iglesia cristiana te lo prohíbe, o sea, la iglesia satánica te lo permite. Al punto que yo digo, Señor, vamos a orar por mi vecino para que el Señor le pueda extender la salvación. Ellos en sus oraciones dicen, mira, me gustaría orar por mi vecina para ver si la puedo seducir. ¿Okay? Así que nuevamente es porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No tengo evidencia de que Dios existe. Y no las puede entender porque estas cosas se definen o se disciernen espiritualmente. En Juan capítulo 6, versículos 64 y 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Okay? Así que nuevamente, esto es un versículo calvinista, donde establece que nuevamente la soberanía de Dios es sobre toda la creación. Desde el principio Él conocía los que no iban a creer y sabía quién era el que lo iba a traicionar. Y sin embargo, Él escogía a los 12 discípulos. Y dentro de esos 12 discípulos estaba Judas Iscariote. ¿Okay? Así que nuevamente, sin embargo, no pueden venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. En Juan capítulo, versículo 66, se me chispoteó. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. O sea que prácticamente no estaban propensos. Recuérdese que esa última parte de la sección 3 dice, el hombre por su propia fuerza, el hombre no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Entonces estos versículos lo que están diciendo es que quien regenera tu vida es Cristo. Tito capítulo 3 versículos del 3 al 7. Porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es? O sea, nuevamente, un versículo que ata a Jesucristo con el Padre, la igualdad. Porque ¿quién es el Salvador del mundo? Jesús. Pero ¿quién es entonces? ¿Quién es Dios ahora? El Padre, ¿no? El Salvador. O sea, tú no puedes tener dos salvadores, a menos que las dos personas sean la misma persona. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando se manifestó la voz de Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Espérate, hace 3 versículos atrás dice Dios nuestro Salvador, y ahora el versículo 6 dice Jesucristo nuestro Salvador. No pueden ser dos salvadores. Es un Salvador. Las dos personas son la misma persona. Padre e Hijo son la misma persona. Entonces no puedes desvincular, en estos versículos no puedes desvincular al Padre como Dios Salvador
y al Hijo como Dios Salvador. Son la misma persona. ¿Okay? Versículo 7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así que nuevamente, ¿quién nos da esa salvación? Dios. Solamente Dios. El hombre no está inclinado a decir, pues yo quiero escoger ser salvo hoy, o yo escojo ser condenado. No, no, siempre ha sido condenado. Y el Lucas, sé que es Lucas, cuando Cristo le dijo, ¿ustedes creen que los 18 que murieron cuando se cayó la torre de Siloé era porque eran más pecadores? O sea, te digo a ti, si no te arrepientes, igualmente vas a morir en tu pecado. Así que nuevamente, somos justificados por su gracia, herederos según la esperanza de la vida eterna, y esa vida eterna solamente la puede dar el Señor Jesucristo. ¿Preguntas, comentarios sobre esta sección 3? Que el Señor es nuestra salvación, el Señor es el único que nos puede salvar de todo, Sí. si nos entregamos a Él. Amén. Completamente. ¿Sí? Sección 4. Dice lo siguiente. Cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. A pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no solo ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo. Así que nuevamente aquí lo que estamos viendo es que cuando Dios te da la salvación por su gracia, no porque tú te la mereces, sino por su gracia, ¿qué es lo que redime? El espíritu. Sin embargo, el espíritu está metido dentro de una carne pecaminosa. ¿Okay? Y por esa razón el converso no solamente quiere lo bueno, sino que también quiere hacer lo malo, porque esa es la naturaleza del hombre. O sea, esta sección revela la condición que caracteriza el libre albedrío del hombre en el estado de gracia, donde aparece una necesidad absoluta y universal de la regeneración. O sea, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. O sea, regeneración es una obra que requiere el poder omnipotente de Dios, donde al hombre se le otorga un nuevo nacimiento. Recuérdense que Nicodemo le decía, pero ¿cómo yo puedo volver a meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer? Él dice, Nicodemo, que tú le estás pensando con la carne, no le estás pensando con el espíritu. O sea, no es algo que tú puedes hacer, es algo que yo tengo que hacer por ti. O sea, tengo que hacer una nueva creación, te tengo que engendrar otra vez, dar un nuevo corazón, dar un nuevo espíritu, o sea, poner un nuevo software dentro de tu vida para que te alejes del pecado, o sea, para que reconozcas tu pecado, para que yo te pueda santificar, para que tú puedas entonces caminar en santidad. O sea, en esta obra de regeneración, Dios es el agente, el hombre es el objeto. ¿Me explico en eso? O sea, la razón por la cual usa un nuevo nacimiento es por el hecho, o sea, ¿qué contribución tuvimos nosotros el día que fuimos engendrados?
¿Alguno de ustedes dijo, bueno, yo quiero nacer en Venezuela? O yo quiero nacer en Cuba? O yo quiero nacer en Puerto Rico. Rubito de ojos verdes. Quiero tener ese ruido de ojos verdes. Yo. O sea, ¿quién decidió el lugar? ¿Quién decidió el nombre que ustedes tienen? Sus padres. O sea, todo eso, o sea, naturalmente, hablando naturalmente, Ah, bueno, sí. la decisión de que usted está aquí hoy es porque sus padres eran pro vida, no eran pro elección. Sí. ¿Ok? El nombre que usted tiene se le dio su padre y su madre. O sea, ustedes tampoco pudieron escoger su género, eso tampoco lo pudo escoger sus padres. O sea, si yo hubiera podido decidir, yo hubiera querido tener gemelos, un varón y una hembra de un disparo, pero tristemente Sí. tuvimos que hacer 2 viajes de emergencia. ¿Okay? Así que nuevamente cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que entender que ese nuevo nacimiento no es algo donde tú contribuyes a esa regeneración. O sea, Dios es quien te engendra, Dios es quien te pone el nombre nuevo, Dios es quien te pone un espíritu nuevo, Dios es el que te pone un camino nuevo. ¿Okay? Dios es quien te llama mío eres. ¿Okay? Así que nuevamente en esta obra de regeneración, Dios es el agente, el hombre es el objeto. En Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 20 leemos que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra. Así que nuevamente, o sea, es solamente por el poder de Dios que somos regenerados. Así que la primera parte de la sección 4 dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. O sea, el deseo mío no es pecar. Pero como Pablo, por la mañana me levanto con una buena voluntad y por la tarde termino de rodillas pidiendo perdón. Porque todo lo que he hecho en el día ha sido malo. Pero no todo, pero nuevamente es porque esa naturaleza humana está inclinada a la maldad. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, y redención es el perdón de los pecados. Aun cuando el hombre es regenerado, este entonces permanece como un agente libre, donde se determina siempre conforme a sus deseos predominantes. O sea, las secciones 1 y 2 donde dicen tú tienes todo el derecho de escoger todo lo que tú quieres hacer durante el día, puedes escoger todo el pecado que tú quieras hacer. Nuevamente, aun cuando somos regenerados, esa voluntad sigue estando presente. Y está presente entonces a los deseos predominantes. En Juan capítulo 8, versículos 34 al 36 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de qué? Pecado. Cuando dice el que comete pecado, ¿a qué se está refiriendo? El que comete el pecado. El que planifica el pecado. ¿Me explico en eso? El que está planificando
En verdad os digo que todo el que comete pecado, todo el que planifica el pecado es que es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo te hace libre, serás realmente libre. ¿Libre de qué? Del deseo de pecar. Pero no dejas de pecar. Sigue siendo pecador. Seguimos siendo pecadores, porque nuevamente lo que Dios ha redimido es que es el espíritu, más no la carne, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Así que si el Hijo te hace libre, serás realmente libre. Y fíjese, esa debe ser la oración: Señor, si tú no me haces libre, nunca seré libre. El Salmo dice: si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Hijo no te hace libre, nunca serás libre. Pero tienes que reconocer tu estado pecaminoso y tienes que pedir por misericordia. ¿Okay? Así que nuevamente Dios convierte a un pecador en el estado de la gracia, lo libra de ese estado natural del pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. O sea que Dios pone entonces dentro de tu corazón el deseo de hacer lo bueno. El acto de la regeneración, el Espíritu Santo entonces implanta una nueva tendencia en los afectos del alma, un nuevo principio o hábito espiritual que, siendo en lo sucesivo alimentado y dirigido por la presencia del Espíritu, libra al hombre de la esclavitud natural del pecado y lo capacita para tener una voluntad dominante que se inclina a lo que es espiritualmente bueno. En Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18 y el versículo 22 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregado, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Versículo 22: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, recuérdense que no dejamos de ser esclavos. O sea, éramos esclavos de Satanás. Cristo vino a un mercado donde estaban el intercambio de esclavos, ¿no? Piénselo de esa manera. Entonces Cristo nos compra con su sangre y hemos dejado de ser entonces esclavos de Satanás para ser entonces esclavos de justicia, esclavos de Jesucristo. ¿Okay? Y eso es lo que nuevamente pues vemos en esta sección de Romanos: habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. La palabra es duros. O sea, cuando Pablo comienza las cartas diciendo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, en el original lo que dice es yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hemos sido comprados de un estado pecaminoso a un estado de justicia, pero no dejamos de ser esclavos. Suena duro, ¿no? Pero realmente es, o sea, somos ahora servidores de Jesucristo. Pero el término que usa la Biblia es esclavo. A mí también me pegó duro cuando yo lo escuché la primera vez. ¿Sí, no? Una cosa yo sé, porque exacto, la carne es por decir, seguimos siendo pecadores por la carne, porque el espíritu ya está redimido, la carne sigue. Y lo que le da, digamos, fuerza a esa carne sería, digamos, los pensamientos y los sentimientos, ¿verdad? Y las acciones. Las acciones, eso
Eso es lo que y las queda- acciones, y la razón por cual las acciones, o sea, hay un versículo que nunca le dimos mucho énfasis, pero en Efesios capítulo 2, o sea, nunca le dimos mucho énfasis, pero en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, la salvación y la fe son un regalo de Dios. Exacto. ¿Ok? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Dios te salva por su misericordia, cuando Dios te salva por su gracia, no porque tú te lo mereces, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. O sea, hay otro versículo que dice, donde Dios te da a ti tanto el querer como el hacer. O sea, el anterior dice, o sea, cuida de tu salvación, porque está hablando de la santificación, porque Dios es quien te da a ti el querer como el hacer. O sea, que en otras palabras, cuando Dios a ti te salva, te permite, pone en ti el deseo de hacer buenas obras. Por las buenas obras no te vas a salvar. ¿Me explico? Exacto, sí, exacto. Pero nuevamente, cuando somos adoptados en esa naturaleza, nuestro deseo es hacer buenas obras. Sí, ya nuestros pensamientos y todo esto no será impulsado a lo que quiere la carne, sino a lo que busca el Espíritu, que está conectado con el Espíritu Santo. Correcto. O sea, y nuevamente, o sea, antes de conocer al Señor, nuestros deseos eran malos. O sea, ¿cuántos le desean bien a Maduro? ¿O a Fidel Castro? ¿O a Raúl Castro? O sea, Dios no se alegra cuando el impío se condena. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él vino a salvar al mundo, Él no vino a condenar al mundo, pero o sea, Dios no se alegra con la muerte del impío. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el impío reconozca su pecado, que el impío se convierta de su pecado. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, cuando el hombre está en un estado o sea, alejado de Dios, está propenso continuamente a hacer el mal. Cuando el hombre es convertido y tienes nuevamente, o sea, porque Dios te convierte, porque Dios te da la salvación por su gracia, entonces estamos propensos a hacer buenas obras. Entonces tenemos que orar por esas personas que nos hacen daño. ¿Me explico eso? O sea, a eso es lo que estamos llamados. No podemos tomar lo de la Biblia lo que nos conviene e ignorar lo que no nos conviene. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba dispuesto a morir por el ladrón que tenía a la izquierda y por el ladrón que tenía a la derecha, para que ambos tuvieran salvación. Pero nuevamente, solamente uno de los dos fue salvo, porque el otro lo rechazó. Entonces la muerte de Jesucristo tiene efecto en la persona que lo confiesa, más bien no tiene efecto en la persona que no lo confiesa, a pesar de que murió por todos. Suena una contradicción, ¿no? Porque salvó uno y el otro no. Bueno, el otro lo rechazó, tuvo la oportunidad para poderlo reconocer, pero lo rechazó. Por su pecado. Sí. Así que nuevamente, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, que nuevamente esas obras para las cuales Él nos prepara, Dios lo pone en nuestros corazones
para que podamos obrar, o sea, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Me explico? O sea, que eso viene del versículo 10. Sí, que por decir, cuando estamos con Dios seríamos esclavos de Él, pero nos gozamos, lo que Él quiere que hagamos, lo hacemos y lo hacemos con gusto. Con gozo. No obligado ni nada, sino porque, exacto. Pero Él pone el querer como el hacer. O sea, hay un versículo que dice que si tú ves a tu hermano teniendo una necesidad y miras la cara, eso se te cuenta como pecado. ¿Ok? Ahora, cuando te llaman y te dicen, mira, hay una necesidad, alguien en la iglesia tiene una necesidad, entonces Dios pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. O sea, yo he tenido un caso donde ni siquiera era una persona que te digo que es reformada, que es de la iglesia, que sea creyente, quizás tenga su creencia. Pero el Señor lo que puso en mi corazón fue, regálaselo. No se lo cojas, regálaselo. Y digo, Señor, el oro y la plata es tuya. Y ese mismo primer papelito y digo, toma, es tuyo. ¿Cuánto te debo? Nada. Porque eso no estaba en mi corazón. El Señor pone en tu corazón tanto el querer como el hacer. O sea, que con tus acciones le calles la boca a los necios. ¿Por qué razón? Porque tú estás haciendo el bien. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios convierte a un pecador, lo traslada al estado de la gracia, lo libra de ese estado de servidumbre natural bajo el pecado. Por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente, y a pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda. ¿Dónde está esa corrupción? En la carne. El converso no solo ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Así que a causa de que en la regeneración Dios solo redime el espíritu, la permanencia en el alma de ciertos hábitos corruptos, se suscita un conflicto entre estas dos tendencias, de tal manera que el cristiano ni quiere ni hace perfectamente lo que es bueno, sino que al mismo tiempo que ama lo bueno, quiere lo malo. Lo que Pablo decía, yo me levanté por la mañana con todo el deseo de ser, o sea, el más santo de todos los santos, y por la tarde termino de rodillas porque estoy haciendo las cosas que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Solamente Jesucristo. Gálatas capítulo 5:17. Digo pues, perdón, 16:17. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpléis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no puedes hacer lo que deseas. O sea que dentro de ti hay un conflicto. Por un lado, o sea, y lo veíamos en los muñequitos, el angelito que te hablaba aquí, te decía haz lo bueno, y el diablito que te decía acá haz lo malo. Ese conflicto es interno dentro de nosotros, el deseo de querer hacer lo bueno, pero nuestra carne, el deseo de querer hacer lo malo. A ver hasta dónde podemos llegar. Me faltan varios versículos y nos vamos. Romanos 7, del 15 al 24 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando Pablo, ¿no? Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, en lo que hemos estado conversando todo este rato. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no.
Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso es lo que practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará o me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuál es la respuesta? Solamente Cristo Jesús. Yo se puede ir dos antes. Dice, exacto, en el 19, que dice, pues no hago el bien que deseo. No hago el bien que deseo. Que no quiero que eso practico. Como que se hace ver como que si él está practicando un pecado. Bueno, o sea, lo está planificando. Exacto. Lo está planificando. O sea, ¿tú sabes lo que es el resentimiento? Sí, Resentimiento es revivir un sentimiento. Generalmente lo vinculamos con una mala experiencia que tuviste con una persona. Tuviste una mala jugada, una mala pasada, alguien te hizo algún tipo de mal, entonces eso no se te olvida. Exacto, en la mente está en la mente. Entonces todos los días tú revives eso como si hubiera sido el día de ayer. ¿Por qué razón? Porque el cerebro no tiene la habilidad para saber si eso que tú estás reviviendo está en el presente o está en el pasado. Entonces tú maquinas la cantidad de cosas que cómo tú hubieras podido reaccionar ante esa situación. Hasta cierto punto, en ese resentimiento revives completamente todo ese evento. Entonces, ¿cuál es la porción del pecado en ese caso? Cuando tú quieres la venganza, cuando tú quieres la justicia. ¿Me explico? Ese es el pecado de que continuamente yo personalmente me tengo que arrepentir todos los días, porque pienso en esas malas jugadas, me molesta, no te puedo decir porque soy persona. O sea, hasta cierta manera, pues es el rencor lo que te lleva a eso. Exacto, revivir esos pensamientos no es el pecado, sino ya lo que decides, entonces voy a hacer, sí, el vengarse. La venganza es el pecado que está detrás de ese resentimiento. Y fue lo que nos enseñó el pastor Ramsey aquí en una ocasión. O sea, todos los días castigamos a esa persona, pero realmente lo que estamos tratando de hacer es nosotros estamos tomando el veneno y esperando que él se muera. Cuando que realmente quien se está carcomiendo por dentro somos nosotros mismos. Exacto, lo que hay que hacer es perdonar, porque de esa manera... Porque lo seguimos castigando. Exacto, de tomar la decisión de no, ya lo que hizo esa persona lo olvido, pues ya no voy a tener ese rencor contra esa persona. Y ese es el resentimiento. O sea, el problema con el resentimiento es que te produce estrés. Estrés es cuando tu cuerpo reacciona a un tipo de ataque inminente. O sea, cuando tú ves a Rambo que viene así con una espada samurai corriendo delante de ti, patitas para que te quiero. O sea, pero para que tú puedas salir corriendo, el corazón comienza, o sea, todo comienza con lo que tú ves, va al cerebro. Del cerebro entonces agita el corazón para que nuevamente pueda comenzar a mover la sangre, y toda la sangre te la lleva a los músculos para que puedas salir corriendo. ¿Okay? Ahora, se llama el estrés emocional. Cuando tú estás, vamos a decir, cocinando algo y estás reviviendo ese momento, porque yo te digo, el cerebro no tiene la habilidad de decir esto ocurrió ayer, esto está en el presente.
entonces el corazón se te agita, la sangre fluye por todos los músculos y de momento te sientes todo tenso por un evento que estás reviviendo, que no es real. Eso se llama el estrés emocional. ¿Sí? ¿Pregunta, comentario? Okay. La próxima semana continuamos entonces con la sección 5 hasta la última sección del capítulo. A ver qué más nos trae el Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra el día de hoy. Esperamos que el Señor haya sido glorificado sobre todas las cosas. Padre, te pedimos por estos hermanos que hoy día están en diferentes religiones, en diferentes doctrinas, que son contradictorias completamente a lo que dice tu palabra, han sido engañados por falsos maestros. Son gente piadosa que todos los días aman y te buscan de corazón, pero están completamente engañados. Te pido, Señor, que tú pongas en su caminar la luz de tu palabra, en su corazón y en su pensamiento tu espíritu, para que le pueda enseñar todas las cosas que tú nos prometiste. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ocurre en nuestras vidas, porque el fin de ellos es para que podamos reconocer nuestro estado pecaminoso, podamos, Señor, reconocer que solamente tú eres el que das la salvación. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, que los cantos sean de tu agrado, que la predicación sea de tu agrado. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a adorarte como a ti te gusta que te adore. Todo para gloria y honra de tu nombre. Amén. Gloria a Dios dice. Amén. Nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga.